Bienvenidos a Radar Energético. Hoy tengo el gusto de conversar con el ingeniero Héctor Córdoba, investigador en minería de la Fundación Jubileo, ingeniero metalúrgico con máster en ciencias aplicadas y también un máster en sociedad de la información y el conocimiento. Fue viceministro de Desarrollo Productivo y es además docente universitario, una eminencia en los temas de minería y en particular de litio. Ingeniero Héctor Córdoba, bienvenido a Radar Energético. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y esperemos colmar las expectativas de todos los telespectadores de Radar Energético. Muchas gracias. Ingeniero, Bolivia tiene las más grandes reservas de litio en salmuera. Sin embargo, hasta ahora no ha podido despegar un proyecto exitoso para poder encadenar la producción de litio finalmente con el mercado. ¿Por qué, ingeniero? Bueno, hay varios factores, ¿no?, que debemos considerar. En primer término, no se sabe realmente cuál es el nivel de las reservas que tenemos de litio en Bolivia. Sabemos que hay una gran cantidad de litio en el salar de Uyuni, en los otros salares. El año 2018 se ha hecho una investigación utilizando una empresa extranjera para determinar la cantidad de litio que hay en el salar, y lo que se ha obtenido es evidentemente un resultado interesante. Son aproximadamente 21 millones, pero de recursos, no de reservas. Un recurso mineral, para ser transformado en reserva, necesita otros elementos adicionales que, sumados a la cantidad determinada, muestren que esa cantidad determinada es explotable técnicamente, socialmente, ecológicamente, y por tanto falta todavía esa serie de estudios que hay que hacer para confirmar que se trate evidentemente de reservas. En la literatura internacional, cuando hablamos de reservas mundiales, no mencionan a Bolivia porque no tenemos esta categoría de confirmación todavía de los recursos de litio que tenemos en el salar. Primer punto. Segundo punto, que Bolivia ha tomado una decisión importantísima hace unos años sobre la explotación de las salmueras del salar de Uyuni particularmente. Y este es un quiebre con lo que tradicionalmente ha ocurrido en nuestro país y en los países vecinos. No olvidemos que la Argentina y Chile vienen explotando sus salares ya hace más de 20 años, 30 años, y simplemente para exportar carbonato de litio. Bolivia ha decidido no exportar el litio como materia prima, como carbonato de litio, sino avanzar hasta el nivel de la industrialización de las baterías. Entonces, este es el principal obstáculo que tenemos ahora, porque toda la gente ve las estadísticas del litio y dicen Chile es el gran productor, después está Australia, después también aparece Argentina, pero Bolivia no aparece, pese a que tenemos tan gran cantidad de litio. Hemos empezado hace 13 años con el proyecto, no entramos en el mercado. Y es que, de acuerdo a las políticas definidas por el Estado boliviano, no queremos entrar al mercado así como los otros países. No es el objetivo del proyecto del litio boliviano vender carbonato de litio. Si ese fuera el objetivo, podríamos entrar ya muy rápidamente. Pero claramente se ha mostrado en las distintas intervenciones de las autoridades que manejan el proyecto de litio y que han manejado en los últimos 15, 13 años, que ese no es el objetivo, sino es llegar a la industrialización. ¿Y usted cree, ese camino es correcto, ingeniero? Porque es evidentemente un camino más adelante de simplemente exportar materia prima, pero eso ¿nos está poniendo en rezago en este momento o cómo lo ve usted? Bueno, si vemos la historia del sector minero en Bolivia, que es en realidad la historia de Bolivia misma, hemos sido permanentemente proveedores de materia prima. La plata, el estaño, el zinc, wolfram, bismuto, antimonio, hierro, cobre, todo hemos exportado como materia prima.
y la mayor parte de esta cantidad de minerales exportada es como concentrados de mineral, es decir, sin ningún tratamiento posterior, salvo la empresa del Estado, la Comibol. Los otros han exportado así, como concentrados de mineral. En cambio, la Comibol ha logrado fundir sus minerales y obtener metálico al menos, ¿no? Que es el nivel cero del comercio internacional de los metales. Cuando se vende, como ahora vendemos, por ejemplo, el zinc, cada año exportamos aproximadamente 1.200.000 toneladas de concentrados de zinc y sin ningún procesamiento, absolutamente. Perdemos aproximadamente el 60% o más del valor de ese mineral que estamos exportando por exportarlo así. Transferimos nuestra riqueza al extranjero, generamos empleos en el extranjero, hacemos que en otros lugares se viva bien y en Bolivia sigamos como estamos hasta ahora. Además de vender barato nuestro mineral, no logramos que nos paguen por los elementos que acompañan a nuestro mineral de zinc. Elementos valiosos como el indio, el cadmio, no merecen la atención de los compradores y no nos pagan. Más bien, al contrario, nos descuentan si tenemos estos elementos acompañantes en el mineral del zinc. Entonces, vender como concentrados de mineral es el peor negocio que puede hacer un país que tiene recursos naturales. Y lo hemos estado haciendo durante muchísimo tiempo. Cuando se ha presentado la oportunidad del litio, yo creo que las autoridades han analizado en este sentido y han dicho ya basta de exportar materia prima y de enriquecer a otros países y a otras empresas e instituciones en el extranjero. De una vez aprovechemos para el país esta materia prima. Pero desde esa decisión hasta materializar la idea, pues hay mucho camino por recorrer, porque primero, para que este proyecto sea exitoso, llegando hasta el nivel de las baterías, se necesita tecnología, recurso humano calificado, capital, insumos básicos, mercado y otros elementos que son ya de menor importancia, pero esos son los principales. Que todos ellos, Bolivia no los tiene. No los tiene. Salvo en un momento tuvimos el capital, pero ahora ya eso también está bastante reducido. De todos estos, quizás el más importante es el de los insumos básicos. Bolivia ha quedado rezagada en la parte de desarrollo industrial pues, con 100 años respecto a los países, incluso vecinos. No producimos acá los insumos básicos para cualquier industria. Por lo tanto, si quisiéramos fabricar las baterías, tendríamos que importar la mayor parte de los insumos, porque el litio es el 5% de la batería o menos. Así es. Entonces, el 95% del resto de la batería tendríamos que importarlo. Ahora, se había planteado que para bajar los costos, porque con material importado nos sale un costo muy alto, montemos en Bolivia las fábricas que produzcan estos insumos. Y se había anunciado que eran 41 fábricas que había que montar en el país para proveer los insumos a la fábrica de baterías. Montar 41 fábricas es una verdadera locura para mí. De hecho, es algo que podría hacerse, tendría que hacerse, pero hay que coordinar muy bien con las empresas privadas que se harían cargo de montar y manejar estas empresas, determinar los lugares donde se van a poner estas plantas, ver el impacto ambiental, el impacto cultural, la demanda de personal calificado, si tenemos las materias primas o no para esto, si tenemos la suficiente energía para alimentar estas plantas, la cantidad de agua que van a consumir, todos estos detalles, además de la sincronización, para que cuando necesitemos en la fábrica de baterías estos insumos, estas fábricas ya puedan proporcionarlos. Todo esto es una ingeniería de gestión inmensa, que tiene que ser manejada por un equipo altamente calificado, ¿no? Y es toda una cadena de valor paralela que hay que ir creando en paralelo a los proyectos de extracción de la materia prima del litio, puntualmente.
Exactamente, ¿no? Todo esto es corriente arriba todavía, no es corriente abajo, ¿no? Correcto. O sea, es lo preliminar que se tiene que hacer para poder fabricar baterías a un costo competitivo. Porque si importamos todos los insumos y después reexportamos el producto, nuestro producto no ha de tener una posición Competitividad, claro. competitiva exactamente con las baterías de otros países. Y esa dificultad es muy grande, ¿no? Además, hay que formar a las personas para que puedan manejar estas 40 fábricas primero y después la fábrica de baterías. Hay que buscar mercado, hay que buscar la tecnología y comprarla. ¿No? No hay muchas empresas que tengan esta tecnología y que la puedan transferir como está pretendiendo el Estado boliviano. Entonces estamos frente a un desafío verdaderamente gigantesco, quizás el más grande que se ha puesto en el camino del desarrollo boliviano para un salto hacia la industrialización. Pero estamos ante un enorme desafío, pero también, por lo que usted nos manifiesta, estamos atorados, como que el vehículo está en neutro. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo avanzamos? Es decir, necesitamos toda esa cadena de valor que usted menciona, pero no la tenemos. Tenemos la materia prima, pero tampoco queremos exportarla como materia prima, sino industrializarla. Es decir, estamos en un momento en el que deberían tomarse decisiones prontas, ingeniero. Sin duda alguna, mientras más retrasemos las decisiones, más lejos quedamos ya del mercado. No nos olvidemos países vecinos, Argentina, Chile, que hasta hace poco tiempo estaban contentos con exportar materia prima, el litio como materia prima. Al ver la estrategia boliviana han dicho, también podemos nosotros. Y ya la Argentina ha anunciado la instalación de fábricas de baterías en su territorio. Chile probablemente pronto va a entrar también en la misma línea. Para ellos es mucho más sencillo el trabajo porque el litio está en manos de empresas privadas. Así es. Entonces, empresas japonesas, chinas, americanas, que fácilmente pueden movilizar todos los recursos que hagan falta para que se instalen estas fábricas en los territorios de los países vecinos. En nuestro caso, si no tomamos las decisiones inmediatamente, si es posible, vamos a perder también el tren del litio, es casi seguro. Y yo propondría, por ejemplo, como estrategia para resolver esta situación, que con todo el litio que tenemos, los posibles acuerdos a los que podamos arribar, ya sea con empresas chinas, empresas europeas, pues que montemos nuestra fábrica de baterías de litio, no en Bolivia, sino en Alemania o en la China, y que sea con el litio boliviano, llevamos el litio boliviano, quizás inicialmente contratemos personal local, compramos los insumos, ahí no hay necesidad de importarlos, ya los tendríamos ahí al alcance de la mano, fabricamos las baterías, tenemos un mercado, podemos hacer acuerdos con las empresas para que compren nuestro producto. Mientras tanto, en Bolivia empezamos a montar esas 41 fábricas, o todas las que podamos, quizás las 41 es demasiado, quizás no podamos tanto, pero lo que podamos hay que ir montando para que en un plazo de, digamos, 10 años, nuestras baterías ya tienen mercado, ¿no? en el mundo donde nos vayamos a ubicar, y en un determinado momento ya empezamos a fabricarlas acá en Bolivia, ¿no? Entonces ya podemos hacer la combinación sin perder el tren, sin tener que vender materia prima, podemos ya empezar a tener nuestro lugar en el mercado. Usted está proponiendo un paso intermedio al hecho de tener toda una cadena de valor y todo un sistema de fábrica de baterías en Bolivia, un paso intermedio de tener estas fábricas en otros lados asociados con otros países o con otras empresas. Suena interesante. ¿Qué tan posible es? Yo creo que es muy posible, ¿no? Porque es como que en varios lugares se ha visto que hay empresas, países que montan sus fábricas que funcionan bien, ¿no? Tenemos
en medio de Europa tenemos fábricas de Toyota, de Nissan, ¿no? De Mitsubishi. En medio de Estados Unidos tenemos fábricas chinas, ¿no? Una de las fábricas más grandes de baterías que había en Estados Unidos era China, ¿no? Y que la han vendido hace poco tiempo. Entonces, yo creo que, además, a estos países, seríamos de nuestra inversión, les interesa mucho captar esta inversión, movilizar personal, gente que les compre la materia prima que ellos producen. Yo creo que les resultaría muy favorable y se puede hacer un acuerdo verdaderamente conveniente para todos. Y además, quizás no hacer solo en un lugar, sino en 2, 3 lugares, porque tenemos materia prima para eso, y asociarnos con gente que realmente aporte tecnología y que pueda movilizar también el mercado. Yo creo que esto es factible, pero siempre pensando que es un paso intermedio, que a la larga deberíamos tener la autonomía y montar nuestras fábricas acá en el país para dar empleo a Bolivia y para que el efecto multiplicador se quede acá en nuestro país. Pero tenemos la presión del tiempo y no podemos dejar pasar el tren que se nos ha presentado en la estación en este instante, porque de perderlo ya no lo vamos a retomar. Esto ya no pasa 2 veces. Tenemos que acelerar este proceso. Ese es mi punto de vista. Ingeniero, hasta ahora se ha tenido un contrato, un acuerdo con los chinos para la producción de materia prima, entiendo que carbonato de litio principalmente, y con una empresa alemana para industrializar los residuos de la materia prima. Hablamos de hidróxido de litio puntualmente, si no me equivoco, usted me corrige. Esos 2 pasos, ¿en qué están? Usted que conoce del sector minero, del sector litio, ¿en qué están esos 2 proyectos? A ver, el primero que se había concretado ya hasta la parte final prácticamente era el acuerdo con la empresa alemana AC Systems, que creó una subsidiaria en Bolivia, que fue la que constituyó con la empresa ILB una empresa mixta, donde la empresa boliviana tenía la mayor parte del control, el 51% de las acciones de la empresa mixta, y por lo tanto el control de la empresa. Este acuerdo, que fue refrendado mediante un decreto, donde se aprobaban también los estatutos de funcionamiento de la empresa, tuvo muchas observaciones de parte de gente, sobre todo de la ciudad de Potosí, y también de algunos analistas, que encontraron, por ejemplo, que la duración de la empresa mixta boliviano-alemana era muy grande, 70 años, ¿no? Y que esto debería achicarse. Luego también vieron como obstáculo la forma en que se tomaban las decisiones en el directorio, que teniendo 3 miembros el país, la ILB, y 2 miembros la empresa alemana, todas las decisiones debían tomarse por consenso. Entonces esto les parecía que era como someterse al poder de la socia alemana. Y así había otros factores, como por ejemplo también el costo al que se entregaba esa materia residual a la empresa mixta boliviano-alemana para que se extraiga el carbonato de litio o el hidróxido de litio. En este punto debemos recordar que la empresa boliviana ILB ha empezado a construir, ya está terminando de construir una planta que ha de procesar el líquido proveniente de la evaporación de distintas piscinas donde se recupera sobre todo el cloruro de potasio. El líquido residual, restante, diríamos, de estas piscinas pasa a la planta de carbonato de litio y se obtiene anualmente 15.000 toneladas de carbonato de litio. Esta planta ya debería haber sido entregada hace un tiempo, tiene algún rezago, pero ya se va a concluir. Pero esta planta no permite recuperar, por las limitaciones que tiene nuestra salmuera y por la tecnología de evaporación en piscinas que se está utilizando, no se puede recuperar ni la mitad del litio, ¿no? Aproximadamente la tercera o cuarta parte del litio se recupera. Entonces, el resto se lo tendría que volver a introducir al salar.
Para no hacer esto, la empresa alemana había propuesto que en una primera etapa haya una empresa mixta que se dedique a recuperar el litio de esta salmuera como hidróxido de litio. Es llamativo decir esto residual cuando es la mayor parte, ¿no?, del litio. Claro. La planta principal de carbonato de litio de ILB actual va a recuperar 15.000 y esta otra de recuperar 35.000, 40.000, ¿no? Entonces, Más del doble, claro. Sí, entonces difícilmente podemos llamar residual. Sin embargo, el costo de transferencia de ILB a la empresa mixta boliviano-alemana era prácticamente como de residuo, ¿no? Y eso también llamó la atención. Entonces, con todas estas observaciones, recordará usted, hubo una presión muy fuerte de la ciudad de Potosí, claro, a mediados del año 2019, hasta justamente antes de las elecciones. Y cuando se conocieron los resultados de las elecciones y las observaciones, etc., el entonces presidente del país decidió unilateralmente anular el decreto, anulando la constitución de la empresa mixta boliviano-alemana. Haber escogido a la empresa alemana no fue fácil. Hubo un camino largo que prácticamente duró 3 años hasta constituir esta empresa mixta. Si bien se ha anulado el decreto, pues no se ha anulado todo el proceso, ¿no?, de selección y de definición. Casi esto implicaría decir que hay que reconsiderar, renegociar los términos del decreto. Y hace poco tiempo la empresa alemana ha tomado nuevamente contacto con la empresa ILB, con autoridades de la Asamblea Legislativa, con gente de la ciudad de Potosí, para mostrar un poco cuáles son sus intenciones y hasta dónde se podría llegar. Entonces, parece que hay un reinicio de contacto que habrá que ver cómo termina. De todos modos, la empresa alemana había ofrecido un mercado, ¿no?, sobre todo el mercado alemán y el de la Unión Europea, que es un mercado gigantesco para las baterías. También aportaba con tecnología, aunque no la transfería, la tecnología se la utilizaba, la empresa alemana mantenía la propiedad sobre la tecnología que se iba a utilizar. Ese también era un punto de observación de parte de los analistas y de la gente de la ciudad de Potosí. Ingeniero, entonces, sí. ¿Cuáles son los errores, si usted puede identificarlos, del proyecto boliviano como tal de litio? Es decir, tienen que haber habido errores, ya sea de tiempo, técnicos, tecnológicos o burocráticos probablemente, para que no estemos en este momento en una mejor situación en el mercado del litio, o ni siquiera estemos en el mercado del litio en realidad. ¿Cuáles son los errores que usted identifica? A ver, yo creo que hay varios. Uno es el no haber tenido la visión integral desde el primer día, porque si así hubiera sido, desde el primer día ya hubiéramos empezado a montar las 41 fábricas, ya hubiéramos empezado a capacitar personal para esas fábricas, para la fábrica de batería, pero de manera acelerada. Luego hubiéramos hecho ya contactos con varios posibles socios o socias que nos aporten la tecnología y el mercado, y nos hemos dedicado simplemente al litio, a extraer el litio, a explotar el cloruro de potasio, que es un acompañante principal del litio, y también a la construcción de la fábrica de carbonato de litio. Es verdad que ha habido paralelamente la adquisición y montaje de 2 plantas piloto, una planta piloto de baterías de litio y otra de material catódico. Sí. Pero esto es muy pequeño comparado con todo el panorama que hemos visto hace un instante. Yo creo que ese es un error. El otro error que también es determinante es haber perdido en un momento contacto con las comunidades que habían promovido el proyecto, ¿no? Las comunidades que están alrededor del Salar de Uyuni en un momento se han sentido separadas, ¿no?, de la toma de decisiones, y eso es perjudicial y ha de perjudicar al proyecto si no se lo retoma.
¿no? No se puede ignorar el tema de que vamos a consumir agua, que se va a consumir energía, que además vamos a generar empleos y la gente, ya lo dijo una vez, no queremos trabajar de peones en la planta, queremos trabajar como técnicos en los niveles de decisión. Para eso necesitamos capacitación y a eso también hay que contribuir como Estado mismo. Entonces, todos estos factores a mí me parecen que han sido algunos errores. Otro, que también hay que mencionarlo, es el distanciamiento que hubo con las entidades de Potosí, de la ciudad de Potosí, ¿no? Que también es un factor clave. Eso dentro de lo nuestro. Y luego otros problemas burocráticos, ¿no? Inicialmente este proyecto estaba anclado en el sector minero, ¿no? Dependía del Ministerio de Minería, estaba dentro de la Corporación Minera de Bolivia. Y por varios factores, sobre todo de burocracia y de control, se creó este otro Ministerio de Energía donde ha ido a recalar nuestro proyecto de litio y ahora está en en el Ministerio de Hidrocarburos, ¿no? Es un periplo que ha hecho nuestro proyecto que es también una muestra de una falta de estrategia única, ¿no? Desde el comienzo, porque un proyecto tan importante, moverlo así de un lado al otro, no me parece a mí adecuado. Pareciera ¿no? haber mucha improvisación también en eso, ¿no? De hecho, sí parece que ha habido. ¿no? Entonces, para mí esos son los factores internos de error. Ahora, hay cosas adecuadas también. A mí me parece que pensar en industrializar una materia prima dentro del país no es malo. Conceptualmente es muy bueno, conceptualmente es muy bueno, ¿verdad? ¿no? Claro, pero hay que diseñar toda una estrategia de gestión, pero extraordinariamente grande y compleja, y por lo tanto hay que acudir a los mejores, no solo dentro del país, sino de fuera del país, quizás para que nos diseñen todo el proyecto y sepamos exactamente cada día qué va a ocurrir, qué va a suceder y hasta dónde podemos, ¿no? Dentro y después hay que importar también. Todo esto yo creo que ha sido el conjunto de limitantes para que estemos en el estado en que nos encontramos actualmente. Ingeniero, en otros países, como usted mencionaba, nuestros vecinos, que son parte del Triángulo del Litio, Chile y Argentina, el desarrollo del litio, de la explotación de las materias primas, está en manos de privados. Y en realidad el negocio del litio en el mundo está en manos de muy pocas empresas, hablemos de 7, de 10 empresas, de grandes empresas. Y la canalización de los proyectos en los países ha sido impulsada por los privados y por supuesto con el Estado o los estados que han ido poniendo los elementos, destrabando los caminos, facilitando para que estos proyectos se den. No es el Estado boliviano como tal una especie de obstáculo para que los proyectos se canalicen. Me refiero probablemente a obstáculos ideológicos o obstáculos burocráticos. Bueno, hay distintas formas de ver esto, ¿no? Porque se ha criticado mucho la administración estatal, no solo en Bolivia, ¿no? En todo el mundo, sí. ¿no? Pero sobre todo porque se defienden intereses privados. Una de las empresas estatales más exitosas del mundo y más grandes, y que pese a gobiernos neoliberales y a todo tipo de administración, se ha mantenido en su posición, es la empresa Codelco de Chile. ¿no? Sí. Es la empresa de cobre más grande que hay en la Tierra y que es estatal, ¿no? Que se mantiene bien, controla bien todo el factor de producción y tiene éxito, ¿no? Y tiene una posición muy clara en el mundo. Así es. Es verdad que en el tema del litio, tanto en Argentina como en Chile y en otros países, la mayor parte en realidad de las explotaciones de litio están en manos privadas. Y en el caso boliviano, se ha criticado mucho la administración estatal de la explotación de minerales, pero durante la época en que el Estado ha administrado la explotación de los minerales, es la época en la que hemos dado el salto hacia la apropiación completa de los recursos. Por ejemplo, se ha instalado la fundición de estaño, después una fundición de antimonio, una fundición de bismuto,
Y la exportación de la Comibol, antes de que se cierre, prácticamente era completamente metálica, ¿no? Lo que hacía que el 100% del valor de esos metales se quede dentro del país. En cambio, el sector privado nunca ha instalado fundiciones ni plantas de procesamiento para aprovechar el valor. Siempre las empresas transnacionales han explotado el mineral acá, se han vendido a sí mismas y directamente han aprovechado ellas el recurso. Entonces, por eso yo creo que ese es uno de los factores importantes. La constitución política del Estado ha determinado que el litio es un material estratégico y que debe ser explotado por el Estado boliviano. Ahora, dentro de ese marco no podemos movernos mucho. Lo que sí corresponde es manejar muy bien la estrategia de explotación y hacer todo ese mapa que hemos dicho que es complicado: capacitación de personal, mercados, tecnología, capitales, insumos a producirse acá. Todo eso hay que rediseñar, poner en marcha si queremos aprovechar realmente nuestra materia prima. No creo que sea esto inherente a quien está administrando el proyecto, sino a las limitaciones que ya tenemos desde hace mucho tiempo en el país, particularmente en el desarrollo industrial, ¿no? Y luego también en la formación del talento humano. En ese sentido, ahora se ha mencionado mucho lo que es el método de extracción directa de litio. ¿En qué consiste esto, ingeniero? Ilústrenos, por favor. Ya, la salmuera de Uyuni, por ejemplo, hablemos esto concretamente. La salmuera de Uyuni contiene dentro de agua muchos elementos. Tenemos ahí el sodio, potasio, magnesio, litio, calcio, boro. Hay muchos elementos que acompañan al agua. Y el que se encuentra en menor proporción es el litio, ¿no? En una gran proporción está el sodio, con el cloro forman el cloruro de sodio. Por eso cuando se evapora el líquido que se extrae de debajo del salar, aparece un polvo blanco rápidamente ahí abajo que es sal pura. Y si se separa el líquido y se lo lleva a otro recipiente para que se siga evaporando, continúa precipitándose algo, pero ya no es el cloruro de sodio, es el cloruro de potasio. Y hasta que se acabe el potasio, sigue evaporándose el líquido, y el líquido todavía, que es residual, contiene ese litio, magnesio y otros elementos. El magnesio en nuestro salar está en una proporción muy grande respecto al litio. Está más de 20 veces hay magnesio por 1 de litio en gramo, en peso. Yeah. Este es uno de los factores que perjudica profundamente la recuperación del litio, porque el magnesio se lo agarra al litio y no lo suelta así nomás. Entonces, la tecnología que hemos estado utilizando, que es esta que le he relatado hace un instante, de evaporar en piscinas y pasar de una piscina a la otra, es la tecnología que se utiliza en el Salar de Atacama, que se utiliza también en la Argentina, pero si comparamos nuestras salmueras con las salmueras de estos otros países, pues nosotros estamos en desventaja. La proporción de magnesio a litio en los otros países no llega a 10:1, de nosotros es el doble o más. Por eso el costo de operación y la cantidad de litio recuperada es pues mucho más grande en esos países comparada con la nuestra. Además, desde que se extrae la salmuera del salar hasta que se recupera el carbonato de litio, pasa entre 18 y 24 meses, pasando de una piscina a otra. Obviamente, cuando el circuito ya está todo eso funcionando normalmente, no se nota, ¿no? Claro. Porque cada día sacamos de la última piscina o de la última planta, sacamos ya el litio. Lógico. Pero si vemos todo el proceso desde el comienzo, es así de largo. Y si ocurren algunas situaciones anómalas, como las que han ocurrido el año pasado con la pandemia, donde no se permitía una cuarentena total, si se deja de hacer mantenimiento a esas piscinas, se puede perder un proceso de 2 años, ¿no? Se arruina todo. Entonces, además, si sumamos las dos cosas, tiempo más el bajo nivel de recuperación,
estábamos en desventaja. Ni siquiera la planta de cloruro de potasio estamos pudiendo alimentarle con la cantidad suficiente de potasio para la capacidad instalada. Tenemos una capacidad de 350.000 toneladas al año y no hemos producido ni siquiera el 10% hasta ahora, ¿no? En 3 años de funcionamiento. Eso ha hecho pensar, yo creo, ¿no?, a las autoridades nacionales en que hay que buscar una tecnología alternativa. Una tecnología alternativa es la que se llama extracción directa de litio, EDL. Y esta tecnología ha sido desarrollada en varios centros de investigación para evitar la evaporación del líquido y para evitar la interferencia de los acompañantes del litio en su recuperación. Estas tecnologías, una de ellas incluso acude hasta lo que llamamos la nanotecnología, que es una tecnología que llega hasta el nivel prácticamente de los átomos. Lo que estamos utilizando actualmente es aprovechar las diferencias macroscópicas que tiene el litio respecto a los otros elementos para separarlo y recuperarlo. Y esto no nos permite una recuperación muy grande, como he mencionado, no llegamos ni a la tercera parte del litio. Esta otra tecnología ya no se fija tanto en las propiedades macroscópicas, sino micro, a nivel de átomo. Tiene otras propiedades el material cuando analizamos en esa dimensión, y por tanto se puede recuperar el litio de manera casi pura y en muy poco tiempo. Según lo que han expuesto los que tienen las patentes de estas tecnologías, en 3 días se podría recuperar en lugar de los 2 años, ¿no? Y la recuperación del litio además está por encima del 85-90%, ¿no? Obviamente esto bastante eficiente, claro, bastante eficiente. Es bastante eficiente. Entonces, esta tecnología nos ayudaría a obtener la materia prima. Pero si nuestro objetivo no es exportar materia prima, pues estamos otra vez en aprietos, ¿no? Es decir, solucionaríamos un paso, pero no todos los demás. No todos los demás, y los demás son realmente muy importantes. Esta tecnología es muy buena, es indudable. Ya se había mencionado varias veces esto. También Corea había propuesto algo parecido ya hace varios años, y el Estado había tomado sus decisiones, porque esta tecnología utilizada es la más económica, sin duda alguna, porque se evapora todo con el calor del sol, y entonces no cuesta, eso no hay uso de energía, es muy barato, y es la tecnología que se usa prácticamente en todo el mundo. Pero ya en Estados Unidos se está empezando a utilizar esta tecnología de EDL, extracción directa del litio, en algunos no precisamente yacimientos de salmuera, sino yacimientos de roca, ¿no? Pero sí, la tecnología es muy similar. No hay muchos cambios, y por eso en la convocatoria que yo he visto que sacó el Estado, se les pide a las empresas que monten una planta piloto y demuestren que puede funcionar su tecnología dentro de nuestro territorio con nuestra salmuera. Y esto muestra también que al fin estamos viendo una posición autocrítica, ¿no?, en el desarrollo de nuestros proyectos, porque se dice, bueno, parece que no está funcionando bien, busquemos una alternativa rápidamente. Un camino diferente, claro, interesante. Usted, sí, ¿no? Dígame, lo escucho. No, le decía que esa tecnología es muy interesante, al menos yo he leído documentos, he visto algunas pruebas virtuales, ¿no? Pero en la práctica tendrían que demostrarse que funciona bien. Yo creo que lo va a hacer en nuestro país, pero nos va a tomar tiempo, nos va a costar, y no es ese el problema único que tenemos, ¿no? Como hemos dicho, hay otros problemas que hay que encararlos, pero inmediatamente, si no, no va a servir de gran cosa tampoco este asunto. Usted mencionaba hace un momento la calidad del litio, por decirlo en sencillo, respecto a otros. Y ahí me surge la pregunta, ¿es realmente atractivo el litio boliviano, o por lo menos el litio del Salar de Uyuni? Y una pregunta adicional, ¿es el Salar de Uyuni el más interesante, o los otros, por ejemplo, el Salar de Coipasa o el de Pastos Grandes, son más interesantes en términos de calidad
de materia prima, por decirlo así? A ver, la calidad de la materia prima del Salar de Uyuni, la salmuera del Salar de Uyuni, no es de las mejores, sin duda alguna. Tiene muy baja concentración de litio, muy alta concentración de magnesio, lo que perjudica la eficiencia de cualquier proceso económico para la recuperación de litio. Y sin embargo, es atractivo, ¿no? el salar. Ya. Pruebas nos sobran. Tenemos, por ejemplo, cuando se estaba buscando a la empresa alemana, había muchas empresas que se presentaron junto a la empresa alemana para explotar el salar. Cuando el gobierno hace unos 2 o 3 meses ha convocado, en el mes de abril, ha convocado a empresas para que presenten sus propuestas sobre la extracción directa de litio, 19 empresas se han presentado. Y ahora están en carrera todavía 9. De esas se va a escoger a la que tiene que montar sus plantas piloto y mostrar que tiene la tecnología adecuada. Además, también cuando ya se estaba buscando las empresas socias para la industrialización misma, vemos el caso de AC Systems y paralelamente había empresas chinas que intentaron ingresar, pero al final se contentaron con los otros salares, Pastos Grandes, Coipasa. La calidad de la salmuera de Pastos Grandes es mucho mejor que la calidad de la salmuera del Salar de Uyuni, pero el volumen es menor. Es más pequeño, ya. Más pequeño. El salar de Coipasa no tiene tanto litio como potasio, ¿no? Potasio es su principal virtud, su principal fortaleza. Recurso. Ahora, ¿qué es lo que hace atractivo al Salar de Uyuni? Su dimensión, ¿no? Porque tiene una cantidad gigantesca realmente de reservas que hace prever un futuro a largo plazo realmente interesante, ¿no? Y eso es algo que a algunos inversores les interesa. Claro. ¿No? Ahora, cuando la reserva es pequeña, saben que tienen que invertir mucho y tratar de recuperar eso en corto plazo. En cambio, cuando tiene uno una gran reserva, sabe que puede invertir sin problema durante un tiempo con la seguridad de que a largo plazo todo eso se va a recuperar. Y yo creo que eso es lo que hace sobre todo atractivo al Salar de Uyuni. Pero como le dije, la calidad no es de las mejores. Ingeniero, como estamos ahora y con todo lo que usted conoce y en el punto en que estamos hoy, en julio 2021, hasta dónde hemos avanzado y las decisiones que se están tomando, ¿usted se anima a decir que es optimista o no respecto al proyecto, a un proyecto de litio exitoso que termine en los próximos años llevando al mercado, llegando al mercado y haciendo que esta cadena de valor del litio sea exitosa? ¿Usted es optimista o prudente al respecto? De hecho, yo soy optimista por naturaleza. Lo cual es muy bueno. Sí, muchas gracias. Pero en este caso hay que ser prudente mientras no se tenga la estrategia global para llegar al objetivo que se ha planteado y no se vea que empieza a funcionar desde hoy día. Estamos poco a poco perdiendo, hasta el último vagón vamos a perderlo, ¿no? Porque no queremos exportar materia prima y es una gran decisión, pero para llegar a la industrialización yo creo que hay que trabajar como he propuesto, ¿no? Esa es una salida, probablemente hay otras, quizás mejores inclusive, pero hay que ver esas alternativas y hay que empezar a manejarlas inmediatamente. Se necesita constituir un equipo de estrategas de primer nivel para que analicen la situación profundamente, nuestras posibilidades, nuestras limitaciones, los posibles mercados, la capacitación de personal, la producción de insumos, todo eso tiene que analizarse, pero con un equipo, no tiene que ser una persona que se meta en su cabeza todo eso, no entre en la cabeza de una sola persona, esto es imposible, necesitamos algo así. Y eso es lo que estamos esperando en este momento para que nos sintamos más optimistas o digamos ya, aquí se acabó, ¿no? Lo triste es que cada día sale una noticia sobre el litio, pero cada día, en todos lugares del mundo, que la China está invirtiendo aquí, que
La Tesla está fabricando una mega fábrica en Alemania, hay otra fábrica gigantesca en España, hay otra fábrica gigantesca en Estados Unidos, se va a instalar otra gran fábrica de baterías en Argentina. Viendo todo esto, y nosotros seguimos prácticamente pataleando en el mismo lugar, resbalándonos en el mismo barro, entonces ahí hay que pensarlo muy bien, ¿no? Para ver si nuestro optimismo alcanza o no alcanza. Muchas gracias, ingeniero, por su conocimiento, por compartirlo con Radar Energético y por ilustrarnos respecto al litio y además con enorme sinceridad, lo cual por supuesto valoramos y seguramente quienes nos ven también. Muchas gracias, ingeniero, por su participación en Radar Energético. El agradecido soy yo y un saludo a todos los que nos ven a través de Radar Energético. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos ven. Hasta la próxima.